Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional, nos acompaña en esta parte de Noticias Globovisión Internacionales, además preguntándole lo que implica ahora la posible implicación de Estados Unidos en este conflicto, además entendiendo que ahora ya Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen, por ejemplo, han amenazado que si Estados Unidos se involucra, ellos también. Es muy importante también cuál va a ser la posición e posible implicación de los aliados occidentales, por supuesto, pero también hablando de los aliados de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, muy importante, que también está en conflicto, pero además, por supuesto, esto nos haría hablar no solo de un conflicto regional, sino que ya es otro nivel, Nacho. La entrada de Estados Unidos al conflicto del lado de Israel para facilitar la terminación del programa nuclear iraní, que en este momento está refugiado en las profundidades del complejo subterráneo de Fordow, podría tener muchas implicancias. En primer lugar, corroboraría una alianza tradicional con Israel, que hasta ahora es defensiva, está ayudando a defenderse a Israel de los misiles iraníes, para pasar al área ofensiva. Pero hay riesgos para Estados Unidos y Trump los está sopesando. Por un lado, que el conflicto se esparza y con ello Medio Oriente corte el flujo de petróleo al mundo. Esto implica dos cuestiones. La primera es que aumentaría la inflación mundial y también la de Estados Unidos en un momento en que Trump ha prometido a sus electores no apoyar ninguna medida que aumente el precio. En segundo lugar, aumentaría el gasto militar. Un involucramiento de Estados Unidos implicaría que el costo desproporcionado que tiene una guerra se traslade hacia el presupuesto de Estados Unidos en el momento en que pidieron contener el gasto. De manera que la decisión de Trump de tomarse 2 semanas no es sencilla, no es ilógica y tiene motivos en contra y a favor. Ahora hay que ver qué es lo que va a decidir Donald Trump. Quizás lo decida hoy, quizás lo decida en 2 semanas. Trump es imprevisible y los motivos de esa imprevisión son racionales. Ahora, Nacho, incluso este conflicto que tanto puede afectar, por ejemplo, a Rusia y a Ucrania. Poca gente entiende hasta qué punto están relacionados los conflictos en Medio Oriente y el de Ucrania. Rusia le ha pedido a Estados Unidos que no se involucre militarmente, sino que apoye una negociación. Y esto está vinculado íntimamente con el deseo de Trump de confluir con Putin en una salida negociada del conflicto en Ucrania. Es decir, una salida negociada para este conflicto y para también llevar a la mesa de negociaciones a Israel, a Irán, una vez logrado un cese el fuego. En este esfuerzo también está involucrado China. Las tres potencias saben que estas guerras están causando un enorme daño a sus economías, pero también a las figuras políticas que dirigen cada país. Y la razón está en que la economía y lo militar son parte de un mismo escenario. De manera que también hay que pensar que estos esfuerzos podrían llevar a que el conflicto en Ucrania tenga una definición mucho más rápida, habida cuenta que si Estados Unidos decidiera apoyar a Ucrania o retirarse, podría marcar un final diferente para este conflicto. Y esto está relacionado justamente por el vínculo que tiene Trump con Putin en ambos escenarios. Hay que tener en cuenta, por último, que Irán es un aliado de Rusia en este conflicto, la invasión a Ucrania, así que el retiro de Irán como aliado también podría afectar los esfuerzos de Rusia por seguir avanzando y atacando las ciudades ucranianas. Ahora, Nacho, ¿por qué Medio Oriente históricamente ha sido tan convulsa y, como hemos visto ya estos últimos años, tan violenta? Medio Oriente siempre fue una zona de conflictos. Si uno va a los fines de la historia, al principio de la historia, es ahí donde se desarrollan guerras y enfrentamientos. Y esto tiene que ver con 3 factores. El primero es que es un mosaico de razas y religiones. No solamente se trata del conflicto entre persas de Irán y judíos de Israel, sino también están los palestinos
Están los países árabes que atacaron también junto con los palestinos a Israel en el momento de su fundación. Hay un segundo factor que es la existencia de petróleo y gas. El petróleo es lo que mueve a la economía del mundo y la distribución y el acceso o la oferta y demanda de petróleo marca todos los conflictos vinculados también a Medio Oriente. Y el tercer factor es que los países de la región tienen proyectos políticos absolutamente diferentes, que van desde una democracia diversa en Israel hasta una teocracia en Irán, o si se prefiere también regímenes populistas como el que existía en la Siria de Al-Assad, o monarquías petroleras como existen en los Emiratos petroleros. Es decir, confluyen muchas líneas de tensión y eso es lo que ha alimentado con la existencia de grandes intereses económicos los conflictos en Medio Oriente, y por lo menos a largo plazo y a corto plazo no se prevé una salida a tantas tensiones. Es la zona en donde confluyen las placas tectónicas políticas, étnicas y religiosas. Los terremotos eran previsibles. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos este viernes en Noticias Globovisiones Internacionales, parte de cómo se encuentra entonces Medio Oriente, históricamente además cómo ha sido tan convulsa, y además también lo importante de lo que han sido las religiones en este aspecto